no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, me gustaría mucho volver a un asunto que me alegra mucho cuando hablo de él, porque eso me ayudó hace 25 años, en 1984, cuando descubrí la determinación. Y hay personas nuevas en nuestro medio que tal vez estén enfrentando momentos difíciles y que no saben estas verdades. Entonces de vez en cuando vuelvo a este asunto que aprendí en la palabra de Dios. Ya hacía más de 2 años que yo tenía un resfriado, rinitis, alergia. Y después de luchar, orar y que no viniera ninguna respuesta, y eso debilita nuestra estructura, hace que nos sintamos así como una persona a quien Dios no oye, no atiende, el demonio nos hace pensar varias cosas y nosotros nos angustiamos y tal vez eso sea lo que está ocurriendo con muchas personas. Y cayó en mis manos el libro El nombre de Jesús de Kenneth Hagin. Y cuando leí ese libro me llamaron la atención 2 cosas. La primera fue Juan 14:13, que quiero estudiar con usted hoy. Y yo estoy seguro de que esto va a ayudar a muchas personas. Este resfriado empezó en agosto de 1982. Juan capítulo 14, versículo 13. Y duró hasta hasta el 2 de diciembre de 84. Entonces 2 años y 4 meses prácticamente. Y yo vivía irritado con los bolsillos llenos de remedio para la nariz, tomando inyecciones, tratamiento médico, orando y Dios no me curaba, y eso me molestaba, como si le hablara al púlpito y no me responde, al suelo y no me responde. Y entonces este libro llegó a mis manos, yo lo estaba leyendo y el autor citó este versículo, Juan 14:13. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero yo ya le había citado ese versículo en oración centenas de veces a Dios. Jesús, está escrito, tú dijiste que todo lo que pidiera en tu nombre, tú lo harías. Y yo no estoy pidiendo en tu nombre. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué me está faltando? Es un pecado que tengo escondido en mi vida, muéstramelo. Aunque sea arrastrándome, voy a pasar por ese mundo por pedazos de vidrio para pedirle perdón a la persona a quien afecté. Y la respuesta no venía. Y cuando Hagin dijo, este verbo pedir está mal traducido, fue todo lo que él dijo ahí. Yo corrí a la concordancia de Strong. Strong tomó cada palabra de la Biblia y le puso un código. Tantas que fueron escritas en hebreo, en arameo y en griego. Y entonces fui allí y leí, esa enciclopedia es en inglés, y allí estaba pedir, en inglés ask, y en el griego es aiteo. Y fui a ver lo que era aiteo, y también es pedir, pero significa exigir, tomar una posición, determinar. Con eso, hermano, el mundo se me empezó a abrir y a crecer. Y dije, ahora lo estoy viendo. Yo no tengo que estar mendigando, pidiéndole a Dios que me cure. Yo tengo que tomar una posición. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y dije, Señor Dios, muchas gracias en el nombre de Jesús, y haz lo que voy a hacer. Hermano, ese mismo día resolví el problema. Fui a la sala donde había un espejo en la casa donde yo estaba hospedado, me puse el dedo aquí y dije, diablo, tú estás correcto en decir que Dios no me va a curar. Él ya me curó, ahora la cosa es conmigo. Toma este resfriado, esta alergia, este mal y desaparece de mi vida. Hermano, fue todo lo que tenía que hacer. Usted que está sufriendo con algún mal, una tentación, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en las finanzas, en el casamiento, de alguna manera el diablo lo está avergonzando a usted. Usted ora y Dios no cura, usted ora y la respuesta no viene. Tome una posición firme ante el Señor Dios.
establezcalo. Va a salir y no va a continuar más. Hice eso y Dios pasó a actuar en mi vida. Hacía de todo antes. Oraba, lloraba, ayunaba, pedía, imploraba. Dios mío, y la respuesta no venía. Descubrí que yo tenía que determinar, tomar una decisión, exigir, echar el mal fuera y bendito sea Dios. Ya pasaron todos estos años desde el 2 de diciembre de 84 y yo estoy libre en el nombre de Jesús. Y funcionó en otras áreas de mi vida. Y ha funcionado en la vida de millones de personas. Este mensaje literalmente fue una bendición para el mundo evangélico aquí en Brasil. Las personas aprendieron a no mendigar más, sino a tomar la posición y vivir la vida victoriosos en Jesús. Todo lo que usted necesita es ser osado. Todo lo que pidas, exijas, mandes, establezcas, determines en mi nombre, yo lo haré y Él lo hará. Vamos a la novela de la vida real. Osvaldo nació en un hogar evangélico, pero a los 14 años se apartó de los caminos del Señor. Yo salí de la iglesia porque ya estaba muy desanimado y tenía amigos que eran de la calle. Conocía las drogas y empecé a empaquetar marihuana. Y luego empecé a actuar de vapor. Vapor es el que distribuye la droga, prácticamente de los 15 hasta los 22. Y tuve mi momento de fama y de gloria, porque un traficante siempre quiere tener estatus, quiere ser conocido de esa forma. Todos me conocen, todos me respetan. Cuando me detuvieron, yo estuve 1 mes y 17 y salí de la primera audiencia. Eso fue algo que nunca había ocurrido. Yo descubrí que él consumía drogas cuando fue preso. Me di cuenta de eso cuando lo detuvieron. Pero también por el ambiente que veía que frecuentaba y por las personas con quien andaba. Por eso sabía que consumía. Él no asumía, yo conversaba con él, pero nunca dijo que utilizaba eso y siempre lo ocultaba. Hasta que al final asumió que distribuía, que vendía, pero no asumía que consumía. Después yo empecé a triplicar mi consumo de drogas. Hubo un día en que llegué a consumir casi 50 gramos de cocaína solito. Osvaldo no lograba abandonar el vicio. Conocedora de la palabra, la madre de Osvaldo buscó ayuda en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. La Iglesia de la Gracia la conozco desde que el Dr. Suárez empezó en la televisión. Él era joven. Ella llegó muy preocupada, desesperada. Fue cuando yo me ofrecí a ir hasta su casa y me preparé y fui hasta su casa junto con el auxiliar que me acompañaba y realizamos un clamor allí. Fue pasando el tiempo y hasta que yo llegué que no podía más. Estaba frente a mi casa y dije, mira Dios, si eres Señor de mi vida, entonces vas a actuar en mi vida. Y así fue, yo lo dije con rebeldía, ¿sabes? Y después Dios comenzó a actuar desde el día en adelante. Yo abandoné las drogas, fue el actuar de Dios realmente que me puso, me trajo hasta aquí dentro de la iglesia junto al pastor, porque ni sabía quién era él, yo no sabía quién era yo. Y él por sí mismo empezó a venir a la iglesia, empezó a buscar aquí en la iglesia y fue entonces cuando empecé a conocerlo. Empezamos a tener entonces una relación. Él se fue entregando a Dios, hubo un cambio real, una transformación. Él llegó muy flaco realmente y fue aumentando de peso, fue abandonando toda esa vida desviada y comenzamos a tener un diálogo de pastor y miembro. Así él fue creciendo, madurando, llegó hasta el bautismo, incluso yo lo bauticé y a partir de eso surgió su compromiso con Dios. Después de eso, él decidió ir a la iglesia, pero lo hizo sin decirme nada porque él no habla mucho. Decidió ir y allá había un conocido suyo que era levita aquí y entonces él fue. Dios hizo su obra, luego quiso bautizarse y así siguió cambiando hasta que cambió realmente. Por lo que yo he observado, Osvaldo ha estado con nosotros aquí ya hace 1 año. Dios lo ha utilizado a él mucho realmente para transmitir una unción muy grande aquí en la iglesia. Además, la droga es algo que yo no le aconsejo a nadie. Seguí por ese camino porque es un camino que si no existe si no se mira, por lo menos un poquito a Dios, uno no vuelve más. No hay más vuelta. Un camino sin regreso. Solo Dios puede quitarnos de ese camino.
Gloria a Dios. Hermano, ¿era usted el que estaba haciendo esa fiesta allí? Sí, soy yo. ¿Allí usted estaba estimulado por drogas o por el Espíritu de Dios? Por el poder de Dios. Por el Espíritu de Dios es diferente, ¿no? Estaba muy alegre. ¿Hace cuánto tiempo usted está libre? Ya estoy hace 1 año y medio. 1 año y medio. Usted es su madre, ¿no? ¿Qué es eso de decir que cuando yo era joven? Yo creo que todavía soy joven. Así es, cuando éramos jóvenes, yo veía su Ahora programa en la televisión, lo veía de éramos. mañana. Él tenía 1 año de edad y yo ya lo veía a usted en un programa antes del almuerzo, no me acuerdo el canal. En la TV. Sí, yo lo veía con él en brazos. Él tenía 1 año de edad. Ajá. Y orábamos juntos, sí. Y Dios ya tenía un propósito allí. Los años están pasando por nosotros y estamos haciendo la voluntad de Dios. Es verdad, y gracias a Dios por eso. Tenía 1 año, ahora ya es un muchacho Sí, fuerte en la exacto, va a presencia cumplir de Dios. 29 años ya. 29. Sí, y hace una un tiempito bendición. entonces. Y eso ocurrió hace 1 año y medio. ¿Está bien el muchacho hoy? Muy bien, Dios muy cumplió bien. su palabra. Gracias a Dios. Aplausos para Jesús. Gracias, Jesús. Nosotros no vemos que van pasando los años, ¿verdad, hermanos? A veces aparece alguien, se acuerda de él, no es aquel a quien usted consagró y ahora es un muchachote que a veces ya tiene un hijo en los brazos, los años están pasando y hacemos la voluntad de Dios, que es lo más importante. Entonces, ahora vamos a la primera pregunta. Me gustaría saber en qué parte la Biblia habla sobre los dinosaurios. Pero, ¿qué interés es ese? La Biblia habla sobre los dinosaurios, hermanos. Claro, claro que habla. Vamos a Génesis, vamos a ver si habla. Usted no lo sabe, pero la Biblia habla de los dinosaurios. Mire aquí, versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces esto indica que Dios los hizo. Antes no los hizo, había hecho los peces y después, enseguida el mismo día que era el 6º día, hizo al hombre. Entonces habla. ¿Y cómo ocurrió, doctor Suárez, la muerte de los dinosaurios? Eso no lo sé, eso ya es pedir mucho, hermanos. Ellos murieron. Yo suelo bromear con lo siguiente. Cuando no hizo el arca, Dios mandó una pareja de cada animal. Y ellos vinieron y le pidieron permiso a Noé para entrar. Vino el león con la leona, miraron a Noé y Noé. Fueron entrando. Cuando llegó el dinosaurio y él... Eran muy grandes. Y se quedaron afuera. O sea, solo puede ser esa la explicación. Yo dije que fueron 2 cosas las que descubrí y que me abrieron el entendimiento. El 2 de diciembre de 1984. La segunda está en San Marcos capítulo 12. Que ya vimos en San Juan 14:13 y San Marcos capítulo 12. No, capítulo 11, versículos 22 y 23. Aprendí los 5 pasos de la victoria. Y yo descubrí en esos 5 pasos algo tan importante, hermano, pero tan importante, sobre un enseñamiento errado, no bíblico y que está arraigado en el corazón de millones de personas, incluso gente de aquí de la iglesia o de otras iglesias, que ya nos oyó hablar de la fe un montón de veces, todavía lo entienden mal. Aquí tal vez no mucha gente. Les voy a decir que la mitad se va a sacar 0 en una prueba que voy a hacer ahora. Ponga atención a esto. Hay gente que ya sabe lo que voy a preguntar, pero hay gente que no lo sabe. Usted va a responder. Si usted levanta la mano, está diciendo sí. Si no la levanta, está diciendo no. Neutros aquí no hay. Y yo les voy a probar que en mi iglesia la mitad, ojalá me equivoque, y que sean solo el 2%. Pero hay lugares en los que 100%. Ponga atención.
¿Cuántos de ustedes creen, pero creen de verdad, yo lo creo, doctor, que la fe mueve montañas? ¿Quién lo cree? Levante la mano así. La mitad sacó 0. Pueden bajar las manos. ¿Usted que cree? Se sacó 0. Pero doctor, Jesús no dijo que la fe mueve montañas. Yo también he sido engañado desde pequeño. Yo le enseñaba eso al pueblo. Sí, la fe mueve montañas. Y yo aprendí que no es la fe la que las mueve. Usted no tiene la culpa. La culpa es nuestra, de los predicadores, que no les enseñamos. Pero ya hace 25 años que enseño esto. Vamos a leer el versículo para que usted entienda. Vamos a ver quién lo agarra, quién ya sabe. Aquí la mitad ya sabe esto. San Marcos 11, 22 y 23. Y están los 5 pasos de la victoria. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. La fe es importante. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entienda lo siguiente: la fe mueve montañas. No fue lo que dijo Jesús. Voy a leerlo de nuevo, el 23 solamente. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar. ¿Qué es lo que mueve la montaña? La palabra. Si la fe moviera montañas, dice: tened fe en Dios. Yo estoy lleno de fe. El púlpito es la montaña, y yo me acercaba, él se quitaría. La fe lo movería. O yo le daba un panzazo, un panzazo de fe, y salía de su lugar. Pero no es la fe lo que lo mueve. La fe es el combustible que es necesario. Pero lo que mueve la montaña, naturalmente, es el tractor, la máquina o el diésel que le ponemos. Es el tractor, pero solo funciona con el diésel. Entonces la palabra es el vehículo. Sin fe no ocurre nada. Pero ¿quién la mueve? Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga. Si fuera solo la fe, usted no tendría que hablar. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar. Allí están las condiciones. Usted tiene que hablar específicamente, dando órdenes claras. Dolor: vete en el nombre de Jesús. Enfermedad: vete ahora. Problema: vete ahora. Sin duda en el corazón. Si usted habla dudando, olvídelo. No va a ocurrir nada. Pero ¿cómo, doctor? Yo estoy hablando en el nombre de Jesús. Pero Jesús dijo: sin duda en el corazón. ¿Qué es dudar en el corazón? Usted va a hacer una oración y aseguro de que no va a funcionar. Ya hubo veces en las que usted fue a orar. Lo estoy necesitando, voy a orar ahora. Pero dentro de usted había un desánimo diciendo: no va a funcionar, y no funcionó. Usted estaba dudando. Entonces, ¿cómo hago para no dudar? El rey David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vaya poniendo la palabra de Dios, vaya escondiéndola, guardándola. Cuando la necesite, usted no va a pecar, usted va a usar la palabra de fe. Entonces, sin duda en el corazón, pero él dice: sino que cree que será hecho lo que dice. Otra pregunta ahora. Lo que mueve montañas es la palabra de Dios o la mía. ¿Quién cree que es la palabra de Dios? Se sacó 0 también. Hoy el profesor RR, si usted no acierta, el profesor le da un 0. Ponga atención. Que cree que será hecho lo que dice y no lo que Dios dice. ¿Me está entendiendo? Lo que Dios dice va a ocurrir de cualquier manera. Aunque toda la humanidad diga no va a ocurrir, si Dios lo dijo, ocurre. Leamos el versículo de nuevo para que no se equivoque. Yo quiero que usted acierte. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar. ¿Qué más? Y no duda en su corazón. ¿Qué más? Sino que cree que será hecho lo que dice, lo que él dice.
no es lo que Dios dice. Hay que ponerle atención a esas pequeñas diferencias, porque es eso lo que marca la diferencia. Ah, pero yo pensé. Es una cosa muy simple. Usted tiene un aparato de música o de TV o lo que sea, que funciona en la corriente 110. Usted va a conectarlo y dice, hay 2 agujeritos en el enchufe, pero usted no preguntó si es 220, lo conectó y se quemó. Pero solo porque cambió la corriente, no cambió la fuerza. Tenía que enchufar en el de 110 y no en 220. Los agujeritos son iguales, pero la corriente es el doble de fuerza, por eso se quemó. Son esas pequeñas diferencias, eso me alumbró. Dije, 1 minuto. La fe no mueve montañas. Estuve 3 meses sin predicarle eso a nadie. Leí la Biblia de principio a fin, leí. Tenía que buscar un versículo que dijera que la fe movía montañas, porque no podía enseñar una falsa doctrina. Después de 3 meses pude contar que la fe no mueve montañas. Lo que mueve montañas es la palabra. Pensé, entonces es lo que diga. Tendré que decir al monte, sin dudar en mi corazón. Y debo creer que será hecho lo que digo, y no lo que Dios dice. Yo tampoco creí eso. Porque para mí era creer que pasaría lo que Dios dice y no lo que yo decía. Pero ya creía lo que Dios decía. ¿Cuándo? Cuando recibí la fe. Cuando tuve fe en Dios. Así recibí la fe. Creí lo que Dios dijo y estaba obedeciendo lo que dice. Por eso tenía que creer que pasaría lo que yo digo. Él dice que el 5º paso es: este es de Dios. Lo que diga le será hecho. Hermano, con esas 2 revelaciones yo tenía que determinar, porque ya tenía en mí la capacidad de ordenar que saliera ese monte. Ese monte era una enfermedad que me estaba avergonzando. Fue una sola actitud. Y el 2 de diciembre de 1984 fui completamente libre. Y gloria a Dios por eso. Amén. Crea en esa palabra, luche, que así va a vencer en el nombre de Jesús. Déjeme orar por quien está en casa, ora por los que necesitan una ayuda de los cielos. Padre, te agradezco por tu palabra que ha habitado en nuestros corazones y por permitirnos habitar también contigo, Señor. Dios, esto es muy lindo porque están siendo transformadas vidas, cambiadas. Por eso te pido que nos escuches desde los altos cielos. Respóndenos. Padre, actúa ahora en estas vidas, Señor, curando, liberando, transformando, cambiando completamente, Señor. Padre, voy a utilizar la autoridad que tú me has concedido para tu gloria. En el nombre de Jesús, yo deshago toda obra del infierno y te ordeno a ti, espíritu de dolencia, de enfermedad, de dolor, de malestar, que salgas de esta persona y no vuelvas más, en el nombre de Jesucristo. Y usted diga: gracias, Jesús. No volveré.